Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Cierre sus ojitos un momento, dígale: Padre, gracias por este tiempo, por esta oportunidad, papá. Yo te alabo, Señor, te honro por estar aquí. Tú eres, Señor, el motivo por el que estamos aquí. No hay otro motivo, Señor. No son las personas, aunque amamos a nuestros hermanos, pero el motivo, Señor, eres tú. Tú eres, Señor, el que complementa todas las cosas. Y si tú diriges, Señor, verdaderamente seremos edificados. Si tú hablas verdaderamente, Señor, seremos conviccionados de error, juicio y pecado. Si tú hablas verdaderamente, podremos corregir nuestro caminar, Señor. Padre, háblame, dígale: bendito Dios, habla mi alma, habla mi corazón, enséñame, mi Dios. Estoy listo, dígale: Padre, estoy preparado. Quiero aprender, Señor, de tu palabra. Desecho toda ocupación, todo pensamiento, Señor, que viene a mi mente. Padre, pongo mi vida, Señor, mi mente, mis ojos en Cristo Jesús, y dejo, Señor, todas las cosas para después, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, mi Dios. Amén y amén. Amén. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice, hermano. Yo creo que esto es una oración muy difícil, ¿verdad? De decirla, de repetirla, hermano. Es muy difícil de que nosotros podamos ejecutarla en nuestra vida. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Crucificado. Entonces nosotros debemos entender cada partecita de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Acuérdese que cuando Cristo fue crucificado, al lado de Jesús habían dos personas, ¿verdad? Habían dos ladrones. Y lo primero que se me viene a la mente cuando él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, son esos dos ladrones. Fíjese, Pedro, ¿qué quería? Cuando dijo: Señor, el Señor les dijo: me van a entregar a los gentiles y me van a matar. ¿Qué dijo Pedro? Señor, yo voy a morir por ti, dijo, ¿verdad? Fíjese, pero Pedro no entendía. Pero más sin embargo, ese fue el deseo de su corazón: Señor, yo quiero morir contigo. Pero no estaba preparado para morir con el Señor, ¿verdad? Por eso le decía que esto es un proceso. Nosotros también, hermano, decimos que amamos al Señor, pero ¿sabe qué? Todavía no estamos preparados para morir con el Señor. No estamos preparados para morir con Cristo, para estar juntamente crucificados con Él, porque ese es parte de un proceso. Porque como yo le dije, ¿qué pasaría si el Señor viene y te dice: Juanito, hoy día te vas conmigo, hoy día te llevo? ¿Verdad? Híjole, nosotros, hermanos, nos asustamos, nos desesperaríamos, ¿verdad? Sabemos que vamos a morir, o que el doctor nada más le diga: te quedan 3 meses de vida, ¿verdad? Híjole, hermano, esa es una noticia fatal. Pero fíjense que llegó un punto en la vida de los apóstoles en el que les dijeron: hermano, vas a morir, ¿verdad? Porque si no dejas de predicar el evangelio vas a morir. ¿Y qué dijeron ellos? Amén. Amén, si es la voluntad del Señor, amén. Pero morir por el evangelio de Cristo. Entonces, ese es un proceso. Cuando al principio Pedro estaba, hermano, conociendo a Cristo, él dijo que quería morir por Cristo, pero cuando llegó la hora, ¿qué pasó? Salió corriendo, ¿verdad? Salió corriendo. No estaba listo para morir por Cristo. Pero años después, hermano, algunos años después, le dijeron: Pedro, vas a morir si no dejas de predicar el evangelio. Entonces Pedro dijo: no voy a dejar de predicar el evangelio, y si quieren matarme, pues gracias al Señor. Para mí es un honor, dijo el apóstol Pedro, morir por causa de Cristo. Fíjese, entonces ese es el proceso, pero algo debe pasar en la vida de la persona. Algo debe suceder en la vida del cristiano para que el cristiano que hoy día no está dispuesto a morir ni a sus deseos, el día de mañana pueda morir por causa de Cristo. Algo tiene que suceder en la vida del cristiano, en tu vida, en mi vida, para que hoy nosotros no estamos, a veces, hermano, déjame decirle que no estamos dispuestos ni a madrugar por causa de Cristo, ¿sí o no? Peor, para morir por causa de Cristo,
¿verdad? Algo tiene que suceder en nosotros. Algo tiene que suceder en nuestras vidas. El Padre tiene que obrar de alguna manera, hermano. Pero hay algo que nosotros debemos conocer en el crecimiento cristiano. Diga conmigo, esclavos de Jesucristo. Fíjese que nosotros o los discípulos empezaron, ¿por qué? ¿Qué eran al principio? Eran seguidores de Jesús. Mucha gente seguía a Jesús, ¿verdad? Mucha gente era seguidora de Jesús. Acuérdense que dentro de los seguidores después dice la palabra que mucha gente dejó de seguir a Jesús. Sencillamente ya no quisieron seguir a Jesús. Pero nosotros empezamos por ser seguidores de Jesús. Después, ¿qué pasamos a ser? De todos los seguidores Jesús escogió discípulos de Jesús. Fíjese, seguidores, diga conmigo seguidores, diga conmigo discípulos y diga conmigo esclavos. Hermano, esas son las tres etapas del cristiano. Si yo pudiera decirlo en forma general, las tres etapas del cristiano, hermano. Y yo también le decía, ¿cómo sabes tú que estás yendo en la dirección correcta, hermano? Esa es la dirección correcta. La dirección correcta de un cristiano. ¿Cómo sabe un cristiano que está caminando correctamente? Es porque se está proyectando ¿hacia dónde? Hacia ser esclavo del Señor Jesucristo. No te estoy diciendo que hoy tú eres esclavo del Señor Jesucristo. Déjame decirte, hermano, que ni aún muchas veces los ministros todavía somos esclavos del Señor Jesucristo, porque ser un esclavo es algo muy, hermano, muy profundo. Ser un esclavo del Señor Jesucristo es algo muy, muy profundo. Hermano, los seguidores pueden decidir el día y la hora que siguen a Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Si quieren, siguen. Si no quieren, no siguen a Jesús. ¿Sí o no? Dice la palabra que, como les dije, mucha gente, cuando Jesús decía muchas cosas, a mucha gente no le gustaba. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: el que no come mi sangre y no bebe el que no come mi carne y no bebe mi sangre, ¿verdad?, no heredará la vida. Entonces muchos de los seguidores de Jesús, ¿qué dijeron? Adiós, nos vemos. Muchos decían que Jesús, le veían que se sentaba a comer con pecadores, con cobradores de impuestos, y entraba a las casas de los pecadores, de los publicanos, de los gentiles incluso. Y mucha gente, ¿qué hizo? Nos vemos. Mucha gente vio que con Jesús no iba a tener dinero, ¿y qué hicieron? Se fueron. Mucha gente dijo: no, yo no voy a dejar, como el joven rico, por ejemplo, dijo: yo no voy a dejar mi riqueza por seguir a Jesús. ¿Qué hizo? Se dio la vuelta y se fue. ¿Qué eran todos esos? ¿Qué eran? Seguidores de Jesús. Diga conmigo, oidores. Solo escuchaban. Hay cosas que les gustaban, hay cosas que no les gustaban. Cuando algo les gustaba, estaban ahí. Cuando algo no les gustaba, se iban. Ese es un seguidor. Yo quiero que usted vaya identificando, hermano, en su vida. Pero los discípulos, ¿cuál es la diferencia entre el seguidor y el discípulo? ¿Cuál es la diferencia entre el que sigue a Jesús y el que es discípulo de Jesús? Fíjese que hay una gran diferencia, porque el seguidor de Jesús no imita, solo sigue, pero sigue siendo el mismo. Yo estoy siguiendo a Jesús, pero sigo siendo como yo soy, y me gusta ser como yo soy. Hay mucha gente que va a una iglesia cristiana. Le gusta escuchar muchas veces las enseñanzas. Algún hombre alguna vez me dijo: a mí me gusta que me prediquen, me gusta escuchar a todas las religiones. Yo escucho, decía, y me gusta que me hablen de la Biblia, pero yo no voy a cambiar. Fíjese, ese es un seguidor. Sigue. Pero la diferencia entre el seguidor y el discípulo es que el discípulo, diga conmigo, imita. ¿Verdad? El discípulo imita. ¿A quién se parecen los discípulos? A su maestro.
¿Sí o no? ¿Usted cómo va a reconocer un discípulo? Es porque el discípulo siempre imita a su maestro, ¿verdad? El discípulo imita a su maestro. Alguna vez a algún pastor le molestaban porque decía: oye, tú predicas igualito a tal pastor. Y había sido el pastor, obviamente, ya un pastor anciano. Entonces él decía: pues claro, porque yo era discípulo de él. Yo aprendí como él predicaba y me gusta como él predicaba, y él predicaba igualito que el otro. ¿Qué es eso? Ese es un buen discípulo. La diferencia entre el seguidor y el discípulo es que el discípulo imita a su maestro, con todo y sus fallas, con todo y sus imperfecciones, pero el discípulo imita a su maestro. ¿Cuál es nuestro maestro? Cristo, ¿verdad? Él es nuestro maestro. Entonces, dentro de la misma iglesia hay mucha gente que también va a la iglesia, pero que no se queda solo de oidor nada más de la palabra, sino que dice: ¡ay, Dios bendito! Esto de aquí está hermoso. ¡Ay, esto de aquí! Esto dice mi Señor que debe hacerse. Y ¡ay, Padre! Es muy difícil, pero ayúdame, Señor. Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacer lo que tú dices. Yo quiero hacer esto de acá. Yo quiero hacer esto de acá. Amén. Ese es un discípulo. Pero dentro de los discípulos hay quienes no solo se conforman con imitar a Jesús, sino que van un paso más allá, van más allá. No quieren solo ser oidores, no quieren solo ser discípulos, sino que van un paso más allá. ¿Cuál es la diferencia entre el seguidor, el discípulo y el esclavo? Es que el esclavo ya no tiene, diga conmigo, voluntad. Ya no tiene voluntad propia. El esclavo ya no decide por sí mismo. Escúcheme, esto es tan hermoso porque el esclavo ya no decide por sí mismo. Y es lo que el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que vivo lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Fíjese, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Yo ya no hago mi propia voluntad, sino que me esmero, me esfuerzo por hacer la voluntad de mi Señor, de Cristo. Nadie que no camine en esa dirección va a poder morir por causa de Cristo. Nadie que no camina en esa dirección va a morir por causa de Cristo. Entonces, ¿cómo tú sabes que estás yendo en el cristianismo correcto? Porque dentro del cristianismo hay muchas cosas que podríamos decir torcidas. Dentro de las iglesias cristianas, mejor dicho, no dentro de la palabra, sino dentro de las iglesias. Y hay mucha gente que no halla el propósito correcto, incluso dentro de las iglesias. Hay predicadores que predican por muchas razones. Fíjese, hay cantantes que cantan por muchas razones. Hay cristianos que son cristianos por muchas razones. Pero ¿cuál es la razón correcta? ¿Cuál es el propósito correcto? El pastor que predica la palabra porque, hermano, entiende que no solo debe predicar el domingo, no solo tiene que cumplir con una responsabilidad, sino que en su vida, en su voluntad, ya no gobierna él, sino está el propósito de Dios en su vida y ama ese propósito. Entonces ese ministro, ese pastor prepara un mensaje no solo para predicar el domingo, no solo para cumplir el domingo en la iglesia y quedar bien, o solo para salir en la televisión, sino que lo hace porque es esclavo del Señor Jesucristo. Ya no tiene voluntad propia, sino que su voluntad está ligada a la voluntad de Cristo. Asimismo el cristiano que va a la iglesia. Entonces déjame decirte, hermano, que si tu caminar como cristiano va en la misma dirección, estás yendo en el camino correcto. ¿Hacia dónde debes dirigirte tú? ¿Seguidor, discípulo, esclavo de Cristo?
¿Sí o no? Ahora, yo te quiero preguntar, ¿en cuál de esos procesos estás tú? ¿En cuál de los tres estás tú? Y sabe que en esto no hay tiempo, porque déjeme decirle una cosa. Hay gente que puede pasar como seguidora de Jesús, puede pasar 20 años siendo seguidor de Jesús. Hay cristianos incluso, no le digo que sea usted, pero hay cristianos que pueden pasar toda su vida siendo solo seguidores de Jesús, siendo solo oidores de la palabra. Pero hay cristianos que en un año, en 2 años, se entregan tan completamente al Señor, que no solo son seguidores de Jesús, sino que son discípulos de Jesús. Y que el Señor mismo les va dando, y de a poco, hermano, y ellos van entendiendo y van entregando su voluntad al Señor, hasta que llegan a ser esclavos del Señor Jesucristo. Hay cristianos que lo entienden. El apóstol Pablo, ¿cuántos años tuvo de ministerio? Hermano, el apóstol Pablo no tuvo, o mejor dicho, hablando primero de Jesús, Jesús, ¿cuántos años tuvo de ministerio? 3 años, ¿verdad? En esos 3 años formó sus apóstoles. ¿Cuántos años más vivieron los apóstoles? Bueno, hay algunos vivieron más, otros vivieron menos. El que más vivió, el último de los apóstoles que murió, hermano, fue el apóstol Juan, me parece, ¿verdad? En la isla de Patmos, de anciano. Primero lo quemaron, no murió, hermano, y después lo botaron en una isla. El más anciano de todos. Pero fíjese, hermano, entendieron el propósito. Asimismo, nosotros debemos entender, hermano, ¿para qué estamos aquí? Entonces esa debe ser una de las metas de la vida del cristiano. Esa tiene que ser una meta en la vida del cristiano. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, yo le decía que eso me hace acuerdo de los 2 ladrones. ¿Qué pasó con el un ladrón? El un ladrón, bueno, primero el que endureció su corazón. Le dijo, Señor, bájate. ¿Y qué más dijo? Y bájanos a nosotros también. Fíjese, ¿qué vio ese ladrón en Jesús? La oportunidad para que no lo mate. La oportunidad para librarse de ese problema que tenía. Bájate tú y de paso bájame a mí también. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Fíjese, hermano, qué cosa. Incluso junto a Cristo en la cruz, yendo a morir en lo último de su vida, endureció su corazón. Qué triste, hermano, qué triste. Pero asimismo yo quiero decirle, y que no nos pase a nosotros. Tenga mucho cuidado. Porque hay muchos cristianos dentro de la misma iglesia que están ahí en el punto mismo, junto al Maestro, junto al Señor, pero que no entienden cuál es el propósito. Dígame una cosa, el ladrón quería salvarse de la muerte, ¿verdad? Él quería salvarse de la muerte, pero ¿por qué le dijo bájate y bájanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él, aunque era malvado, sabía que Jesús tenía el poder para hacer eso. O sea que, ¿creyó o no creyó? ¿Sabía o no sabía? Sí sabía que Jesús tenía el poder para bajarse de la cruz. ¿Cómo, hermano? Tremendos clavos puestos aquí, en las manos, en los pies, los soldados romanos rodeándole, hermano. ¿Qué? Ni siendo MacGyver, hermano, para salirse de ahí. Pero él le dice sálvate y sálvanos. O sea, bájate de aquí y bájanos a nosotros también. Hermano, hay muchos cristianos que saben la palabra, conocen la palabra, pero ¿sabe qué? No están dispuestos a morir con Cristo.
Cristo no iba a bajarse de la cruz. Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, ¿sí o no? Él vino a morir por nosotros. Él no se iba a bajar de ninguna manera. Entonces la solución no era bajarse de la cruz. La solución, ¿cuál era? Lo que el otro ladrón dijo. ¿Qué dijo? Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. ¿Sí o no? Acuérdate de mí. O sea que él estaba diciendo, el uno le estaba diciendo, Señor, bájame de esta cruz. El otro estaba diciendo, Señor, salva mi alma. Señor, yo sé que voy a morir aquí ha llegado mi destino, aquí voy a morir, pero qué gran privilegio morir junto a Cristo. Fíjese, qué gran privilegio. Entonces el apóstol Pablo entiende esto y él dice, hermano, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ¿de cuál de los dos ladrones está hablando? Del ladrón, no del ladrón bueno, sino del ladrón que se arrepintió. Yo quiero ser como ese, dijo. Yo quiero ser como ese ladrón. Porque aunque los dos ladrones entendieron, no estoy diciendo que dijo yo quiero ser ladrón, aunque los dos entendieron quién era Jesús, solo uno estuvo dispuesto a morir con Cristo. Y hermano, y le rogó, Señor, ten misericordia, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, hermano, primera cosa que él hace, hermano, figura de lo que pasó con ese ladrón en la cruz. Se arrepintió. Yo también quiero arrepentirme. Estuvo junto al maestro. Yo también quiero morir junto al maestro. Yo quiero estar ahí, porque sabe que, déjeme decirle una cosa, todos nosotros éramos culpables. ¿O alguno era inocente, hermano? ¿Alguno era inocente? No, todos éramos culpables. Entonces, así como esos dos ladrones, así mismo hay dos tipos de cristianos que, aunque conocen la Biblia, conocen la palabra, pero no están dispuestos a morir por causa de Cristo, ni están dispuestos a morir con Cristo. Sencillamente quieren que Cristo los ayude en medio de sus problemas, pero no están dispuestos a morir con Cristo. ¿Qué más encierra? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué encierra esa frase? ¿Qué encierra eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. ¿Qué encierra, hermano? ¿Qué encierra? ¿Qué abarca? Todo lo que abarca esa frase. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso encierra un gran deseo. Escúcheme. Eso encierra un gran deseo de cambio. Esa frase, hermano, aunque parezca insignificante, esa frase encierra un gran deseo de cambio. Señor, lo que le está diciendo es, yo ya no quiero vivir para ser el mismo, ya no quiero vivir para hacer lo mismo, ya no quiero vivir de la misma manera. Le está diciendo, esa frase es tan hermosa, hermano, que encierra eso. En mi vida tiene que tomar un giro completo, un cambio completo. Ya no de la misma manera, ya no de la misma forma, ya no en lo mismo, ya no. Yo quiero morir. ¿Qué es morir? ¿Qué es, hermano, morir y enterrar, ser enterrado, por decirle? Es terminar una etapa, una historia, ahí se acabó. Ya no más. Bueno, si yo antes era de esa manera, ya no más. Si yo antes era así, ya no más. Entonces, fíjese, eso encierra un gran deseo en el corazón, un gran deseo en la vida del cristiano. Por eso yo le pregunto a usted, ¿en cuál de los 3 puntos usted está? Yo quiero que usted examine. Yo no le voy a decir, tú estás aquí, tú estás acá. No, yo quiero que usted examine en cuál de los 3 puntos usted está. No solo eso, yo quiero que usted examine en el madero dónde estaba el un ladrón y dónde estaba el otro ladrón, y cuál de las dos actitudes nosotros vamos a tomar frente a Cristo, porque debemos morir. Eso es inevitable. Dígale al que está al lado suyo, tienes que morir.
Eso es inevitable. Eso, hermano, eso es inevitable. Tiene que morir. Pero hay dos maneras de morir. Hay dos maneras de estar junto a Cristo. Fíjese, la correcta y la incorrecta. Fíjese, el ladrón dijo, el uno dijo, sálvate y sálvanos. El otro dijo, yo merezco todo lo que me está pasando por mi mala conducta, por mis malas decisiones, ¿verdad? Y le dijo al otro, tú y yo nos merecemos estar aquí. El otro que dijo, no, yo no me merezco estar aquí, a pesar de haber sido ladrón toda su vida. Yo no me merezco estar aquí. El otro dijo, sí, nos merecemos estar aquí. Fíjese, qué cosa, hermano, tan hermosa. Es reconocer, pero tenemos que morir, hermano. Entonces fíjese, vaya a la palabra nuevamente. Como yo le decía, algo pasó en la vida de ellos, hermano. Algo sucedió en la vida de ellos. Algo pasó en la vida de los apóstoles también, hermano, que estuvieron dispuestos a morir por causa de Cristo. Hermano, yo le decía, ¿por qué alguien que podría morir a causa de Cristo? Fíjese que los apóstoles ni siquiera sacaron provecho del evangelio. Los apóstoles no se enriquecieron con el evangelio. Fíjese, los apóstoles no hicieron fama con el evangelio. Ellos no se hicieron grandes, no se hicieron poderosos. Ellos no sacaron para sí, hermano, dinero. Ellos no se enriquecieron con el evangelio. Hermano, ¿y por qué quisieron morir entonces por causa de Cristo? ¿Por qué se volvió hasta ese punto en sus vidas? ¿Por qué? Usted va a ver la gente hoy en día, por ejemplo, por decirle algo, la gente se hace de un partido político. ¿Por qué? ¿Por qué? Por conveniencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ven el peligro? Aquí corrió, que aquí murió, dice, ¿verdad? Porque, hermano, la gente se afilia a algo, se hace algo solo por interés, por conveniencia, por a ver a cómo nos toca. Pero eso con los apóstoles no sucedió, porque los apóstoles no recibieron ganancia, dinero del evangelio. Ellos no se enriquecieron, tampoco eran pobres, pero no se enriquecieron con el evangelio. Entonces, ¿por qué murieron por causa de Cristo? No, amén, no solo murieron, sino que murieron gozosos. Estuvieron dispuestos a morir por causa de Cristo. La gente puede seguir a un presidente, pero morir por causa de esa persona, hermano, eso es otra cosa. Pero los discípulos quisieron morir por Cristo. Y me sorprende que el apóstol Pablo, fíjese que el apóstol Pablo lo sacaban de la cárcel, salía de la cárcel. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Amén, salía de una cárcel y se iba a buscar otra sinagoga donde meterse a predicar. Y alguien puede decir, pero tú estás loco, apóstol Pablo, ¿qué te pasa? ¿Por qué quieres morirte? Salía de una cárcel y buscaba enseguida una sinagoga donde meterse a predicar la palabra. Y el apóstol Pablo decía dónde irá a predicar. Y hermano, y el Señor le enviaba a predicar y se iba a predicar, por ejemplo, en Roma. Quiero ir a predicar en Roma. Y los seguidores, incluso los cristianos que estaban con él, le decían, pero Pablo, ¿por qué quieres que te maten? ¿Por qué vas a ir a predicar en Roma? Ahí está el epicentro, ahí está donde te quieren matar, ahí está donde te odian. ¿Quieres ir a predicar allá mismo? Amén, voy a predicar. Y se iba a predicar en Roma, hermano. Y se iba a predicar en las ciudades, en las sinagogas, y seguía predicando. Pero él no sacaba provecho económico de eso, él no sacaba dinero de eso, él no se enriqueció con el evangelio. Entonces, ¿por qué quiso morir por causa de Cristo? Porque en ese proceso, hermano, él entendió, porque pareciera que el apóstol Pablo, siendo un hombre libre, llegó a un punto en su vida en el que él ya no tenía voluntad propia, en el que el apóstol Pablo ya no tenía decisión propia, en la que el apóstol Pablo, hermano, ya no estimaba su vida más que el evangelio, en que el apóstol Pablo no es que solo quería morir, es que el apóstol Pablo deseaba estar con el Señor. Fíjese,
El apóstol Pablo no solo quería que lo maten, el apóstol Pablo deseaba hacer la voluntad del Señor y que cuando él se presente delante de Cristo, Cristo le diga: siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese era su deseo. Esclavo por amor, dice el apóstol Pablo. Esclavo por amor. Cristo, hermano, es el único que tiene esclavos por amor. Por amor, fíjese. Entonces, hermano, eso es lo que sucedió en la vida de ellos. Pero dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dice, ¿verdad? Entonces, diga conmigo: esa debe ser mi meta. Sí, esa debe ser mi proyección, diga, hermano. Esa debe ser la meta de todo cristiano, hermano. La pregunta es: ¿estás caminando en esa dirección? ¿Estamos proyectándonos a esa dirección? ¿Todos nosotros estamos en esa dirección? Yo sé que todavía hacemos lo que queremos. Ahorita mismo hacemos lo que queremos, ¿sí o no? Todavía hacemos lo que queremos. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal que algún día estemos dispuestos a dejarlo todo por causa de Cristo? ¿Qué tal que algún día estemos listos para partir con el Señor? ¿Qué tal que algún día digamos: Señor, ya estoy listo, llévame? ¿Qué tal que algún día amemos más lo celestial que lo terrenal? Porque ahorita todavía amamos las cosas terrenales. Pero ¿qué tal que un día lleguemos a ese punto de amar y de desear con todo nuestro corazón estar con Cristo? Fíjese, hermano, ese es el proceso que Dios hace en nuestras vidas. Pero esa tiene que ser la meta, hermano. Esa tiene que ser la meta. Yo no, hermano, déjeme decirle que yo no me conformo con otra cosa. Esa tiene que ser nuestra meta: llegar a ser esclavos del Señor Jesucristo. Porque eso pasó en la vida de todos los apóstoles. Hay algo también que quiero resaltar aquí, hermano, es que el apóstol Pablo dice, diríjase nuevamente, fíjese lo que dice. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Y dice, el cual, ¿qué dice? Me amó, ¿y qué? Por mí. Aquí yo quiero que usted resalte algo, hermano. Yo quiero que usted entienda algo. Fíjese que el apóstol Pablo no está diciendo el cual murió por todos, el cual amó a todos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El cual me amó a mí. El cual se entregó, ¿por quién? Por mí. ¿Sabe que es muy diferente decir el Señor nos ama y decir mi Padre me ama a mí? El sentido, de, hermano, de lo personal. Yo quiero que usted resalte esto. El sentido de lo personal. Yo sé que Dios murió por todos. Yo sé que Dios vino, hermano, a morir por todos sus hijos, por todos los que se habían perdido. Pero sabe que el apóstol Pablo está diciendo: el Señor murió por mí, el Señor se entregó por mí. Y le está dando, hermano, no solo un propósito a esto, sino que le da un propósito íntimo, un propósito personal. Y sabe que, hermano, que cuando Jesús llamó a sus discípulos, no dijo: hey, síganme los que quieran. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo escogió Jesús a sus discípulos? ¿Verdad que fue donde uno en uno? Y los llamó a cada uno por su nombre. Donde cada uno se fue. Y se fue donde Pedro y le dijo, y tuvo un trato personal con Pedro ahí en la barca, hermano, y Pedro se postró delante del Señor y le dijo: desde hoy vas a dejar de ser pescador, vas a ser pescador de hombres, vas a dejar de ser pescador, ven y sígueme. Después se fue donde otro hermano, por ejemplo, donde Natanael, ¿verdad? Y le habló y le dijo: yo te vi debajo del árbol donde tú estabas, ¿verdad? Y después se fue donde cada uno, donde el recaudador de impuestos le dijo: ven y sígueme, ven y sígueme. Yo quiero que usted resalte algo. El trato de Dios
debe ser personal en la vida de cada uno de nosotros. Su intimidad con el Señor tiene que ser personal. Usted di Cristo. No es que yo voy a la iglesia porque todos los cristianos tienen que ir a la iglesia. Es muy diferente decir, bueno, yo voy a la iglesia porque toda mi familia va a la iglesia. Yo voy a la iglesia porque, bueno, sí. No, yo voy a la iglesia porque yo tengo un trato con mi Señor. Yo personalmente, porque el sacrificio que Jesús lo hizo por mí. ¿Sabe que eso es muy importante en la vida de un cristiano? Eso es muy importante. Dale el sentido personal, dale un sentido íntimo a las cosas, al evangelio. La palabra de Dios, ¿para quién es? ¿Para quién es la palabra? ¿Para quién es la palabra? Amén, diga, para mí es la palabra. Esta palabra que está aquí, esta palabra es para mí. El Señor me mandó esta palabra, el Señor me habló de esta manera, el Señor me levantó hoy, el Señor quiso, ¿verdad? Me habló desde que estaba dormido en sueños. El Señor tiene un trato personal con cada uno de nosotros. El Señor quiere tener un trato personal con cada uno de sus hijos. Fíjese que el Señor tuvo un trato con cada uno de los apóstoles, y cada uno de los apóstoles estuvo dispuesto a morir con Cristo. Y cada uno de los apóstoles, hermano, en su mayoría, si usted ve en la Biblia, cada uno de ellos escribió una carta por lo menos. Escribieron libros, escribieron cartas, cada uno de ellos. Yo quiero que usted entienda esto, y yo quiero que desde hoy en adelante, hermano, yo le ruego a usted que desde hoy en adelante usted busque el cristianismo, hermano, pero el cristianismo íntimo de yo y el Señor. El cristianismo de mi Señor me dice esto, mi Señor me enseña esto, mi Señor murió por mí, mi Señor me salvó a mí, mi Señor, ahora Él a mí, y ahora ¿qué? Yo a Él. Fíjese, Él a mí y ahora yo por Él. Cristo se humilló por mí, ahora yo me humillo a su palabra. Fíjese, diga conmigo, Cristo murió por mí, ahora yo voy a morir por causa de Cristo. Eso le da un sentido hermoso al cristianismo. Aunque toda la familia camine a la iglesia, pero cada uno, el hijo, el papá, la esposa, tiene un trato personal con el Señor. Así que cuando usted esté en problemas, busque a su Señor, busque a su Dios, pregúntele: Señor, ¿qué deseas conmigo? Señor, ¿qué deseas enseñarme a mí? ¿Qué deseas, Señor, moldear en mí? No solo en toda la familia, en mí, Señor. Fíjese, así como estuvieron dos ladrones, cada uno tuvo su trato también en la cruz. Esto es personal, hermano. Esto es personal. Fíjese. Ahora también dice el apóstol Pablo: lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esa frase, hermano? Esta frase quiere decir algo mucho mayor todavía. Esta frase nos enseña algo mucho más grande. Fíjese, todo lo que vivo en la carne, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se estará refiriendo al pecado? No se está refiriendo al pecado. No está diciendo todo lo que vivo en la carne. No está usando la carne como, hermano, como algo que se refiera a pecar. Él está diciendo todo lo que vivo en este mundo, todo lo que hago, lo llevo. Está diciendo el apóstol Pablo: yo lo llevo. Todo lo que yo vivo, el trabajo, los estudios, el matrimonio, todo yo lo llevo a la fe, a la palabra.
Por eso ayer le escribía yo y le decía, si la palabra de Dios no me es suficiente en todo, es porque todavía no he aprendido a confiar en la palabra. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que todo lo que yo vivo en esta tierra, lo vivo en la fe. Todo, aún los problemas, aún las circunstancias, que los hijos están rebeldes, todo eso lléveselo al Señor. Eso tiene que resolverlo conforme a la palabra. Escuche, cuando un hijo se pone rebelde, usted, la forma en la que debe resolver eso es conforme a lo que su Señor le dice que debe resolver, conforme a la palabra. Cuando el esposo está rebelde, la esposa debe resolver eso conforme a la fe, a la palabra. ¿Qué hace cuando usted tiene problema con su esposo? ¿Qué hace usted? ¿Le lanza la olla? ¿Le lanza la escoba? ¿Le manda sacando de la casa? ¿Qué hace usted? Resolverlo en la fe. Hay algo que yo les compartí a los hermanos y les decía: cuando uno ya es pastor, uno tiene que aprender a resolver todas las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como pastor. Todo. Escuche. Es que yo no puedo ser pastor aquí en la iglesia y, por ejemplo, en la calle voy manejando y alguien se me cruza, me quiere chocar y yo reacciono de otra manera y parezco demonio en vez de pastor. No. Y esa es una frase que ha venido siempre en mi mente. Tienes que reaccionar como un pastor. Y eso es algo que el Espíritu Santo siempre me habla y me dice, me enseña. Tienes que reaccionar como pastor, tienes que hablar como pastor, tienes que, a este problema tú le vas a resolver como un pastor, como un ministro. No puedes tú resolver esto como alguien que no conoce la palabra y después querer otras cosas como alguien que sí conoce y después otras como alguien que no conoce. Todas las cosas tienes que aprenderlas a resolver como un ministro de Dios. ¿Sabe que eso es algo que el Señor a mí me ha enseñado y me ha dado una y otra vez en mi mente, en mi cabeza? Y hermano, y me he equivocado muchas veces, ay, en serio, Padre, perdóname. Tengo que reaccionar como un pastor, tengo que hablar como pastor, tengo que comportarme como un pastor, tengo que vivir como un ministro tuyo, los profetas de Dios tienen que vivir como profetas toda su vida. Pero sabe que los cristianos también deben aprender a vivir todo como cristianos. Y el Señor mismo le va a dar la salida a cada problema. Aún las relaciones íntimas, aún la intimidad entre esposos se tiene que llevar a cabo como cristianos. Todo. La forma en la que sujetas a tus hijos, la forma en que los reprendes, la forma en la que le hablas a tus hijos, todo tiene que resolverse en la fe. Todo. Escuche. Todo, absolutamente todo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice: lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Estamos viviendo de esa manera, hermano? ¿Estamos viviendo de esa manera? ¿Estamos viviendo de esa manera? ¿Todo lo estamos llevando a la fe? ¿Todo? Si en algún momento tú tienes un problema y te desesperas y no sabes cómo resolver, pues tienes que resolverlo como lo resolvería alguien que es discípulo de Jesús. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, y Pedro sacó, hermano, la espada, ¿qué hizo Pedro? Le voló la oreja, hermano. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ya no, Pedro, ya no más. Parafraseando eso: Pedro, tú ya no vas a resolver tus problemas como siempre los has resuelto. Pedro, ya no vas a resolver tus problemas así. Pedro, guarda tu espada, le dijo, ya no vas a resolver tus problemas de la misma manera.
Pedro le dijo: desde ahora vas a aprender a resolver los problemas como alguien que es un discípulo de Jesús. Fíjese qué gran privilegio. Eres apóstol de Jesús, Pedro. Desde ahora compórtate como un apóstol de Jesús. Incluso resuelve tus problemas como un apóstol de Jesucristo. Fíjese, hermano. ¿Usted ve de ahí en adelante Pedro volando las orejas? Ya no. Oiga, qué cosa tan hermosa es que de ahí en adelante Pedro ya no voló la oreja de nadie más, hermano. Ya no le voló la oreja a nadie más. Bendito sea el Señor. ¿Hay alguien de Pedro todavía? ¿Hay algo de Pedro en nosotros? ¿Todavía sigue? ¿Hay alguien que sigue volando las orejas todavía? Ya no más, dice el Señor, no más. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Fíjese, y vuelve a decir en mí. No está diciendo Cristo vive en todos, dice en mí. Me voy a preocupar porque Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, dice, ya no vivo yo. Pero Pablo de ahí en adelante ya no se volvió a equivocar más. Yo creo que sí, hermano, yo creo que sí. El apóstol Pablo se volvió a equivocar hasta el último día de su vida. Yo creo que el apóstol Pablo se volvió a equivocar. Juan el Bautista, hermano, que estuvo yendo a morir por causa de Cristo, que fue uno de los hermanos de los discípulos, del que vino antes a preparar el camino. Juan el Bautista, que fue alguien que hablaba y muchos se convertían al evangelio, incluso en las últimas horas de su vida se equivocó. Es que esta frase no significa, hermano, que no nos vamos a equivocar, pero esta frase expresa algo que yo entiendo. Expresa algo que yo sé, que yo debo entender, que ya no debo yo vivir gobernando mi propia vida, que ya no debo ser yo el que reacciona en sus propias fuerzas, que si antes yo resolvía mis cosas, no, ahora ya no, ahora es en Cristo. En Cristo. Fíjese, hermano, en Cristo. Amén. Es en Cristo, hermano. Esa es la manera en la que yo debo vivir. Entonces el apóstol Pablo dice: yo ya estoy crucificado con Cristo. ¿Eras perfecto, apóstol Pablo? No, no soy perfecto. Pero entiendo que debo morir con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pablo, entonces tú eras ya santo, ya no te equivocabas. No, sí me seguí equivocando, pero entendí que debo dejar de hacer lo que yo quiero y dejar que el Señor haga en mi vida su obra, y desde hoy en adelante empezar yo a vivir lo que vivo en la carne. Ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Entonces, Pablo, ¿cómo tú vivías? Tú nunca te equivocabas, nunca hablabas de más, No, sí seguía equivocándome. Pero ahora todo lo que yo hacía lo vivía conforme a la palabra, o por lo menos lo intentaba. Intentaba vivirlo conforme a la palabra. En tu matrimonio, en tu casa, en tu vida, en tus hijos, todo. Llévale todo al Señor, iglesia. Llévale todo al Señor y deja que el Señor vaya acomodando cada cosa en su lugar, pero llévale todo al Señor. Fíjese, hermano, qué cosa tan hermosa. Dice amén usted, hermano. Dice amén. Qué cosa tan hermosa, hermano. Qué cosa tan preciosa es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces es eso lo que yo necesito entender. Es eso lo que yo necesito vivir. Fíjese lo que dice Romanos 1. Abra su Biblia ahí. Romanos 1:1. Abra su Biblia ahí. Alguien lea, por favor. Fíjese lo que dice ahí en voz alta. Amén.
Amén. Hasta ahí nomás. Pablo, fíjese qué forma de presentarse. Siervo del Señor y, ¿qué dice? Esclavo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol. Qué cosa tan hermosa. Diga conmigo, no hay otra forma de servir al Señor que siendo esclavo del Señor. No hay otra manera, hermano. Pero somos esclavos todavía. No, nos falta, preste atención. Nos falta. ¿Somos perfectos? No, de ninguna manera. Somos muy imperfectos. Tal vez no tanto como antes. Pero entendemos que en algún momento llegaremos a ser perfectos cuando veamos a Cristo cara a cara, dice el apóstol. Cuando lo veamos cara a cara seremos perfeccionados, seremos perfectos. Entonces, la forma en la que el apóstol Pablo se presenta: yo soy esclavo, hermanos, dice, yo soy esclavo del Señor Jesucristo. ¿A qué te comprometes? Si viene Víctor y se para acá y se presenta, haga cuenta que nadie le conoce, y él se presenta aquí y dice: hermanos, por la gracia del Señor yo soy siervo del Señor y soy esclavo del Señor Jesucristo. ¿Qué viene rápido a tu mente cuando él dice yo soy esclavo del Señor Jesucristo? ¿Qué viene a tu mente? Que es una persona completamente entregada al Señor. No te está diciendo que es perfecto, no te está diciendo que no se equivoca, te está diciendo que es entregado al Señor. Fíjese, se acabó la vida antes de Cristo y ahora empieza una nueva vida entregado. Eso es lo que el mundo no entiende. Por eso a veces los amigos le encuentran a alguien y le dicen: es que tu religión no te permite. No, es que estoy caminando en la dirección de ¿qué? De ser esclavo del Señor Jesucristo. Para finalizar, yo quiero darle 4 puntos. Yo quiero darle cuatro puntos acerca de, hermano, cómo nosotros podemos ser esclavos o debemos ser esclavos del Señor Jesucristo. Primer punto, si está apuntando, repita conmigo: no se puede ser esclavo de Jesucristo sin morir al mundo. ¿Qué significa esto realmente, hermano? ¿Qué significa? ¿Que ya no voy a trabajar en mi trabajo secular y voy solo a dedicarme a pastorear la iglesia? ¿Significará eso? No, no significa. Si yo no muero al mundo, no voy a ser esclavo de Cristo. Y no voy a ser esclavo de Cristo si no primero muero al mundo, sin morir al mundo. El cristiano que camina en esa dirección, muriendo al mundo, a sus pasiones, a sus deleites, a su pasado, a su vida, a lo que le gustaba antes, ese puede, hermano, va a llegar a ser esclavo del Señor Jesucristo. Entonces, no se puede ser esclavo de Jesucristo sin morir al mundo. Nuevamente, si alguien viene y se presenta y dice: hermanos, yo soy esclavo del Señor Jesucristo, yo soy un pastor, soy esclavo del Señor Jesucristo, pero tú lo ves, ¿verdad? No solo equivocándose, sino viviendo una doble moral. ¿Qué entiendes tú? Que eso es mentira. Que eso es mentira. Porque, por ejemplo, tú puedes, hermano, aunque no hay pecado pequeño, pero es muy fácil entender que una persona que todavía le gane, hermano, su ira, su enojo, a una persona que, por ejemplo, por decir un ejemplo, tiene 2 mujeres todavía. Entonces, ¿qué pensaría usted de un pastor que se presenta acá y dice: yo soy esclavo del Señor Jesucristo, pero tengo dos mujeres, 2 esposas? ¿Qué pensaría usted? Uy, el hermano todavía está en perfeccionamiento. ¿Está en perfeccionamiento? ¿Qué pensaría usted? Que es un sinvergüenza, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Eso es así. Eso es así. Aún en el mundo es así eso. Mucho más en la iglesia. Entonces,
Morir significa precisamente eso, hermano. Terminar, acabar. Segundo, repita conmigo, no se puede ser esclavo de Jesucristo sin sujetar nuestra voluntad a la suya. No se puede ser esclavo del Señor Jesucristo si no sujeto mi voluntad a la voluntad de Cristo. La verdad es que yo no soy esclavo del Señor Jesucristo. ¿Pasó esto en la vida del apóstol Pablo? ¿El apóstol Pablo era esclavo de Jesucristo? Sí. Se dedicó a predicar, se dedicó al Señor, también hacía carpas, dice, para los soldados romanos. O sea, trabajaba en lo secular también. Pero ¿sabe qué? Todo lo relacionaba a la palabra. Fíjese, todo. Pero su voluntad se sujetó a la voluntad de Cristo. Por eso es que lo metían a la cárcel, hermano. Porque fácilmente el hubiera dicho, pues, pero que me azotan, me pegan, me ofenden. Va a estar, para que ahí se queda todo. No se quedó todo ahí, siguió predicando. Su voluntad estaba sujeta a la voluntad de Cristo. Tercero, diga conmigo, no se puede ser esclavo sin conocer su voluntad. Mire, aquí hay algo muy importante. Estamos diciendo que nadie puede ser esclavo del Señor Jesucristo sin hacer la voluntad del Señor. Pero aquí viene algo más importante. ¿Qué tal si no conoces esa voluntad? ¿Qué tal si no conoces la voluntad del Señor? ¿Qué tal si no conoces la voluntad de ese Dios? ¿Cuántos quieren ser esclavos del Señor Jesucristo? Nuevamente le doy otra oportunidad. ¿Cuántos quieren ser esclavos del Señor Jesucristo? Bueno, no es algo que solo se desee en palabras, es algo que debe hacerse, es algo en lo que yo debo encaminarme. Entonces yo debo conocer cuál es esa voluntad. Eso me dice a mí que un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que no tiene tiempo de comunión, que no tiene tiempo de intimidad con el Señor, ¿cómo va a hacer la voluntad del Señor? ¿Cómo va a sujetar su voluntad a la voluntad de Cristo? Y aquí es donde muchos fallan. Aquí es donde muchos fallan, hermano. Aquí es donde muchos tropiezan. Aquí es donde muchos todavía están tropezando. Porque ¿sabe qué? Déjeme decirle una cosa. A veces es más interesante ponerse a ver una película que ponerse a leer la Biblia. ¿Sí o no? ¿Cómo vas a llegar a ser esclavo del Señor Jesucristo? La pregunta es esa, hermano, ¿cómo vas a llegar a ser esclavo del Señor Jesucristo? Si cuando tú ves tu Biblia en la casa, te haces como que no la ves y mejor prendes la televisión y te pones a ver una película. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? Entonces lo que yo le estoy diciendo en el punto 3, no se puede ser esclavo sin conocer la voluntad, su palabra. Hermano, ¿cómo voy yo a vivir en la fe, en el Hijo de Dios, todas las cosas si ni siquiera conozco cómo resolver los problemas? ¿Por qué? Porque muchas veces no leemos la palabra. Como no leemos la palabra, no conocemos cómo resolver algún problema. Fíjese, déjeme decirle una cosa. En este tiempo difícil, ya vamos terminando. Si tú te enfermas, te da una enfermedad, tal vez te empieza, hermano, a doler el cuerpo, te empieza a dar gripe y todo eso, y tú te desesperas y empiezas a ver noticias y empiezas a ver que en tal ciudad mueren tantos, en tal de acá mueren tantos, en tal de mueren tantos. ¿De qué te vas a llenar tú? De miedo, de temores, de angustia. ¿Está mal ver noticias? No está mal ver noticias. Hay que verlas de vez en cuando, aunque yo a veces me canso de solo escuchar malas noticias, hermano. Pero si tú te pones a ver eso y después te pones a conversar con la vecina y dices que no sabe, ya murió tal, hijo, y te llenas de más miedo todavía. No, yo no, entonces no voy a la iglesia ni porque, es que algo me va a pasar. Pero si tú te pusieras a leer la Biblia, la palabra, y tú empiezas a encontrar las benditas promesas del Señor en la Biblia, en la palabra, ¿qué va a pasar contigo?
tu fe empieza a crecer, te empiezas a fortalecer en el Señor. Y por ahí, hermano, encuentras un texto bíblico, una promesa para ti, para tu vida, hermano. Wow, y tú te aferras de esa promesa y doblas tus rodillas y le pides al Señor y le ruegas al Señor y confías en el Señor. No solo en la enfermedad, en un tiempo de crisis, en un tiempo de necesidad, en un tiempo de angustia. Esa palabra. Entonces tú llevas esa palabra y la llevas y la aplicas en tus problemas. Entonces se cumple lo que dice el apóstol Pablo: ahora vivo en la carne, todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Aquí yo quiero exhortarle: si usted no tiene una Biblia, hermano, cómprese una Biblia. Y si usted no lee la Biblia, lea la Biblia, hermano. Lea la palabra de Dios. A sus niños acostúmbreles a leer la Biblia. Hermano, no me quiero poner como ejemplo, pero a mis nenes, hermano, yo tengo una regla con ellos. Yo siempre les hago leer la Biblia. A veces les dejo ver algún dibujo que a ellos les gustan, pero todo lo que ellos ven, yo quiero que se relacione con la palabra, para que aprendan ellos, para que entiendan la palabra. Aunque se van a equivocar en su vida, yo tal vez, hermano, sé que se equivocan, que Dios tenga misericordia de nuestros hijos, pero yo quiero que ellos conozcan la palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra les ayude en medio de sus pruebas, en medio de sus conflictos. Pero si usted como padre o como madre no se preocupa de eso, ¿quién se va a preocupar de eso? Si usted no hace que sus hijos conozcan la palabra, ¿quién? Permítame preguntarle, ¿quién? ¿Quién va a hacer que sus hijos conozcan la palabra? ¿Quién? Es usted, hermano. Amén. Y se van a equivocar, amén. Pero ¿sabe qué? El Señor va a tener misericordia de ellos. El Señor se va a acordar de nuestros hijos. Amén. El Señor, hermano. Y por último, yo quiero decirle, más importante, fíjese, más importante que todo, no vas a llegar a ser esclavo de Jesucristo por voluntad propia si no estás realmente convencido de cuánto el Señor te amó. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, el cual dice que me amó. Si tú en tu vida de cristiano no estás convencido de la gran misericordia de Dios, del gran amor que Dios tuvo por ti, si tú no te has convencido todavía de eso y tú dices, ¿por qué los hermanos llorarán en la adoración? ¿Por qué la hermana se pone a llorar y adora al Señor? Yo no entiendo por qué también estarán llorando. No, están llorando porque, hermanos, tienen profunda convicción en su vida del amor de Dios. Si tú como cristiano, présteme atención, no estás convencido, conviccionado de lo grande, de lo ancho, de lo inmenso, del amor de Dios en tu vida, por ti, hermano, entonces no vas a llegar a ser esclavo del Señor Jesucristo, porque aquí finaliza donde empezamos, porque todos murieron. ¿Por qué? Por amor a Cristo. ¿Por qué murieron por amor a Cristo? Porque, hermano, ellos estuvieron muy conviccionados toda su vida de que Cristo los amó. De que Cristo los amó a tal manera que para ellos lo justo era que si Cristo murió por mí, yo debo morir por Él. Si Cristo me amó a mí, ¿qué debo hacer yo? Amarle a Él. Si Cristo se humilló por mí, ¿qué debo hacer yo? Humillarme a su palabra. Porque es que es tan profundo esto, es tan hermoso, que se ha vuelto una convicción en mi corazón, en el corazón del cristiano. Y el cristiano dice, yo estoy tan agradecido con el amor de mi Padre que no voy a tener miedo de seguir haciendo la obra. Si el apóstol Pablo, los apóstoles no tuvieron miedo de ir a predicar aunque sabían que los iban a matar, ¿cómo nosotros vamos a tener miedo, hermano, de ir a escuchar la palabra de Dios pensando que una enfermedad nos puede matar? Fíjese, ellos no tenían miedo y sus enemigos estaban por todos lados y los querían matar. Y ellos no tuvieron miedo.
Entonces, ¿yo cómo voy a tener miedo? No le voy a decir que voy a vivir de forma irresponsable, pero ¿cómo voy a tener miedo si estoy profundamente convencido de que el amor de Dios fue tal que llegó hasta la muerte? ¿Y por qué yo no puedo servir al Señor hasta la muerte? Amén. Cierre sus ojitos ahí, incline su cabecita y dígale: Padre, gracias te doy por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad, Señor. Gracias, Padre, porque yo entiendo, mi Dios. Hoy yo sé, yo conozco, Señor, tu palabra. Yo conozco, Señor, he visto, escuchado, he aprendido por muchos años tu iglesia, Padre, mis hermanos. He conocido tu verdad, pero no quiero solo quedarme ahí. Dígale: Señor, no quiero quedarme solo conociendo de tu verdad. Yo quiero morir, Señor. Yo quiero no solo ser seguidor tuyo, no quiero solo quedarme ahí, escuchar, Señor, y después regresar a mi casa y nada más. Yo quiero que en mí haya una profunda convicción de tu amor, de tu verdad, de tu magnificencia. Yo quiero que en mí haya una profunda convicción de que tú moriste por mis pecados, de que tú me amaste, Señor, y me amas, y de que tú guardas, Señor, mi alma, y que yo, Señor, Padre, debo entregar mi voluntad a ti. Que en mí haya una profunda convicción, Señor, de que si tú moriste por mí, yo también debo morir por ti. Aquella convicción que había en los apóstoles, Señor, todos ellos entregaron su vida por tu causa y lo hicieron con gran gozo, con gran alegría. Pero Padre, a nosotros todavía nos falta, Señor, en las cosas pequeñas. Pero gracias, papá, porque tuya es la obra. Pero yo quiero ir en esa dirección. Dígale: Señor, yo quiero ser esclavo del Señor Jesucristo. Y cuando yo soy esclavo del Señor Jesucristo, iglesia, no hace falta que alguien me esté diciendo lo que debo corregir. No, yo sé lo que debo corregir y lo corrijo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no hace falta que alguien me esté empujando, sino que yo entiendo que mi Señor me amó tanto que murió por mí. ¿Cómo yo no voy a caminar en pos de ese Señor? Ya no hace falta que alguien me esté levantando y me esté diciendo: hey, vamos a la iglesia. No, ahora yo entiendo, yo estoy agradecido con ese Señor y yo entrego mi vida a ese Señor y le pregunto: Señor, si puedo ser útil en tus manos. Úsame, Señor, en tus manos, en tu casa, Padre, en mi familia, en mi casa. Es eso lo que debemos entender. Y gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Nos entregamos en tus manos. Guíanos, Señor, en el resto del día. Llévanos tú de tu mano y que todas las cosas las vivamos en la fe en el Hijo de Dios. Gracias te doy, Padre. Gracias. Gracias, mi Señor amado. Gracias, bendito Dios. Amén y amén.